medidas que tú sabes que nos limitan. Pero tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, cómo cada uno de nosotros, Señor, ha venido haciendo esfuerzos esta mañana a buscarte. Tenemos problemas de poder expresar la comunión y antes lo hacíamos de forma virtual muy lejos. Hoy tenemos que mantener una distancia, pero te pido, Señor, que los espíritus, que al final son los que tienen comunión, y las almas, Señor, que dirigidas por tu Espíritu Santo se sujetan, te pedimos, Señor, que tú nos hables esta mañana y que nos envíes tu bendita palabra. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han subido a un barco, ya sea pequeño o grande, y le han visto un ancla? ¿Sí? ¿Le han visto un ancla? ¿Quién ha subido a esos cruceros enormes que hay, que parecen edificios de 7, 8, 10 niveles? ¿Alguno ha tenido la experiencia? ¿Ninguno? André, ¿tuviste la curiosidad de ver las anclas de esos grandes barcos? Más o menos, ¿verdad? Fíjese que una pequeña embarcación usa una pequeña ancla, pero las embarcaciones grandes usan hasta 5 anclas. 2 van en proa, 2 que es adelante del barco, 2 van en popa, que es atrás, y una me parece que va por ahí escondida. Son hasta 5 anclas. Me sorprendí porque al investigar esto me di cuenta que una de esas anclas para un carguero petrolero de 100,000 toneladas, eso es demasiado, ¿no? Lleva 5 anclas y las más grandes pueden pesar hasta 30 toneladas cada anclita. Y esas anclas, usted se ha dado cuenta que tienen 2 ganchos. Generalmente son en esta forma, ¿verdad? Un gancho aquí, otro gancho acá y un elemento central bastante largo. ¿Sí? Creo que todos tenemos eso en mente, ¿verdad? Hay camisas que tienen un como logo que es una anclita, ¿verdad? No sé qué marca será, pero estamos familiarizados con eso. Bueno, André, su cuarto lo tiene lleno de esas cosas, ¿verdad? Así lo hemos visto. Te gustan los barcos, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando compres el tuyo, ahí me das un colazo. Entonces, hoy vamos a ver la esperanza como el ancla del alma. ¿Cuántos saben que en toda esta crisis, que ya lleva 9 meses, dentro de una semana se cumplen 9 meses, porque el 15 de marzo, bueno, usted ya no vino el 15 de marzo, sino que fue una semana antes, o sea que estamos cumpliendo 9 meses. Sí, usted está cumpliendo 9 meses de estar aquí. Solo los hermanos servidores que el 22 vinieron un poquito antes. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar que de su ser integral, ¿cuál de esas 3 partes considera usted que se ha desequilibrado un poquito ante esta crisis? ¿El cuerpo? Bueno, si se enfermó de algo. ¿A ninguno de aquí le ha dado COVID? Levante la mano al que le dio COVID. ¿Usted se ha dado cuenta que la gente teme informar que le dio COVID? Por la sociedad, por los vecinos, por esto y por lo otro. Y recordará que en las comunidades de Occidente y en ciertos lugares sacaban a la gente, ¿verdad? Entonces la gente prefiere decir no. Pero también pudimos habernos enfermado de cualquier otra cosa. Ahora, cuando se enferma el cuerpo, ¿cómo está el alma? ¿Cómo recuerda usted o cómo ha experimentado que está su alma? ¿Está contenta? ¿Está feliz? ¿Está segura? No me conteste religiosamente, sino sinceramente. Cuando el cuerpo se enferma, el alma se desequilibra. Cuando hay deudas, ¿qué se desequilibra? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El alma.
¿Por qué? Porque ahí están los sentimientos. Y los sentimientos una vez están abajo, otra vez están arriba, otra vez están abajo. ¿Ha percibido usted eso? Especialmente las hermanas tienden a experimentarlo, pero también nosotros. Podemos estar muy contentos y luego nos sentimos abajo. De bajón decimos, ¿verdad? Entonces, es esa parte del ser de nuestro cuerpo o de nuestro ser integral que es llevada por sentimientos de un lado a otro, como un barco sin ancla puede ser llevado a otro lado por las olas del mar. Y por eso el Señor que nos conoce, sin duda lo que ha mostrado en nuestra vida, en nuestros corazones, es precisamente cómo nosotros podemos tener un ancla con el peso adecuado. Yo no sabía que esas anclas, fíjese que se calculan. Hay fórmulas matemáticas de acuerdo al peso, de acuerdo a varias cosas que el barco tiene. ¿Con qué propósito? Para que el ancla funcione adecuadamente en el momento donde se va a necesitar, precisamente por los vientos. Se tiene que involucrar vientos, se tiene que involucrar ciertos cálculos para que las anclas, una vez llegan al fondo, imagínese usted que hasta la cadena que lleva el ancla tiene que ser calculada, porque el ancla llega al fondo de donde está ese barco pesquero o ese barco que lleva turistas o el petrolero que es tan enorme. Y cuando colocan el ancla, llega al fondo y uno de los ganchos se tiene que anclar al lecho marino. Pero tiene que quedar horizontal el ancla para que cuando la corriente empiece a querer mover el barco, el ancla, el arrastre que tiene contra el lecho marino, contrarreste el peso. Y se hacen un montón de fórmulas matemáticas que yo dije, bueno, qué difícil está esta cosa. Pero ¿cuántos saben que el Señor precisamente lo que hace es que Él calcula todos los aspectos de nuestra vida? ¿Usted cree que al Señor se le ha escapado lo que usted ha vivido en estos 9 meses en la pandemia? A ver, ¿quién ha perdido el trabajo aquí? Mire qué bueno es Dios, ninguno. Qué bueno es Dios. ¿Quién ha oído o ha tenido la experiencia de un familiar enfermo? Levántenme bien su mano. Más. ¿Y quiénes han visto la mano de Dios? Precisamente en medio de esa circunstancia. Entonces Dios tiene todo calculado. ¿A quiénes les aumentaron las deudas esta pandemia? Varios, ¿sí? Porque quizá los ingresos bajaron. Algunos dicen que el sueldo se los rebajaron al 30%. No les quitaron el trabajo, no lo suspendieron, pero les quitaron el sueldo. Eso es un despido indirecto, pero ¿qué se puede hacer? Entonces Dios, quisiera que me acompañara. Ya encontré el verso, Proverbios, capítulo número 12. Proverbios, déjeme ver, o me estoy equivocando acá. Gloria a Dios. Aquí estamos. No, hermanos, sí, era Hebreos, capítulo 6, disculpe. Proverbios va a ser para el siguiente culto. Lamentablemente no se puede quedar, pero sí lo puede ir oyendo en el vehículo. Acompáñeme a Hebreos, capítulo número 6. Ahí hay un verso 19, 6:19, que precisamente dice lo siguiente. Tal vez vamos a tener que leer desde el 18. Dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de
nosotros. Delante de usted y delante de mí está una esperanza que no podemos perder. Pero me interesa el verso 19, la cual dice, es decir, la esperanza. Tenemos como segura y firme ancla, ¿de qué? No del Espíritu. Fíjese que el Espíritu desde que nació de nuevo se ancló a Dios. El Espíritu desde que nació de nuevo se ancló a Dios. Y solo usted en una apostasía irreversible puede hacer que haya un cortamiento. Solo usted puede devolver su salvación. No dice que esta ancla es del cuerpo. Dice que el ancla es del alma, que es segura y firme. Y lo más tremendo es que dice, y penetra hasta dentro del velo. ¿De qué velo está hablando? Del velo que separaba en el tabernáculo de Moisés el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, yo sé que la hermana Esperanza, esposa del hermano Marco, en algún momento se le puede perder en el súper, porque a veces las esposas se le pierden a uno en el súper, ¿verdad? Y en esos pasillos uno no las encuentra. ¿Y dónde andarán? ¿Y dónde andarán? ¿Verdad? Pero no estoy hablando de perder a una persona, sino de perder la esperanza en medio de las circunstancias difíciles. A ver, con honestidad, ¿usted ha tenido, ya sea en esta experiencia o en otras, los momentos de tener que reconocer que perdió la esperanza? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Qué bueno a los que no les ha pasado. ¿Nunca perdió usted la esperanza? La esperanza de un trabajo. No le estoy hablando solamente de lo que vemos en el contexto de la iglesia. Hay mujeres que pierden la esperanza de dar a luz un hijo, porque pasan los años después de que se casan y no vienen los hijos. Se pierde la esperanza que un hijo se convierta, ¿cierto? Yo sé que tiene mascarilla, pero puede echarse un grito. Amén. Se puede echar un grito, ¿verdad? La mascarilla baja mucho el volumen, pero desde el 22 me he dado cuenta que este tipo de cosas lo tiene a uno medio tenso, ¿verdad? Pero aproveche usted a expresar sus sentimientos, hermano. Los cristianos evangélicos pentecostales somos gritones, ¿o no? Solo los quietecitos, que ya sabe quiénes son, ni las pestañas mueven. Pero si algo el enemigo quiere evitar que usted tenga esa esperanza. ¿Por qué? Porque es el ancla de su alma. Y así como un barco con ancla bien, valga la redundancia, anclada donde debe de anclarse, no va a permitir que el barco se vaya a la deriva y que las corrientes lo lleven. De la misma manera, esa virtud, que son tres, les llaman teologales. La fe, hablamos el domingo pasado. La esperanza. ¿Y cuál es la tercera? El amor. Solo que dice que el amor nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque Dios en su esencia es amor. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que usted note que esas anclas, como les dije bien, tienen que ser lo suficientemente pesadas y adecuadas para que funcionen. Y hoy temprano, desde muy temprano, el Señor me hablaba y me hacía recordar una parte de un verso. Ya no lo pude buscar, pero usted lo puede buscar. Pero ese verso dice que nosotros tenemos un eterno
peso de gloria. ¿Lo ha leído? Eterno peso de gloria. Y hay otro verso que también dice: Cristo en vosotros, la esperanza ¿de qué? De gloria. ¿Quién cree usted que hace el peso dentro de nuestro ser desde que entró a nuestras vidas? Nuestro Señor Jesucristo. Él es un eterno peso de gloria. Fíjese que cuando pensaba en la gloria, hermano amado, ¿usted cree que ya tuvo gloria usted? Están muy quietos. ¿Usted ya tuvo gloria antes? Como que si no hubieran sido doctrinados ustedes, ¿verdad? A ver, se lo vuelvo a explicar. Antes de venir a la tierra, ¿tuvimos gloria? ¿Seguro? Bueno, hay un pasaje en la Escritura que dice: por cuanto todos pecaron, y ahí nos mete a todos, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo ha leído? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Y decía el hermano Otto: ¿cómo se puede destituir a alguien que no estaba instituido? ¿Me están entendiendo de este lado? Quiere decir que nosotros fuimos instituidos en gloria antes de venir a la tierra como espíritus. En otras palabras, ya tuvimos peso de gloria. En griego, doxa, que a veces le ponen ese nombre a los grupos musicales, doxa, que significa gloria. ¿Sabe qué significa literalmente en nuestro idioma? Peso. Entonces usted y yo ya teníamos peso cuando éramos espíritus. Aunque, ¿cómo se podrá pesar aunque espíritu? Porque no es la clase de peso a la que estamos acostumbrados. Obviamente en la esfera celestial las cosas son bien distintas a la lógica humana. Pero como pecamos, nos quitaron el peso, nos destituyeron de la gloria. Por eso cuando nacemos de nuevo nos ponen otra vez peso. Y Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Algunas veces en los lugares de trabajo, en lugar de pagar en cheque, pagan en efectivo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que le pagaron en efectivo? Hay personajes terribles dentro de las sociedades que compran inmuebles carísimos en dólares en efectivo. Ya sabe de quiénes se trata, ¿verdad? ¿Aló? No se haga que no sabe. El efectivo se maneja muchas veces para eludir las leyes de los estados, ¿cierto? Qué tremendo es que a veces, si usted va al mercado, la persona que le vende las verduras, cuando le va a dar vuelto, ¿qué saca? ¿La chequera? ¿El POS? ¿Qué saca? Un manojón de dinero. Qué pandemia ni qué 8 cuartos, ¿verdad? Que haya virus en el dinero. Ay, no le ponen coco. ¿Usted se imagina que en cada bolsa uno tuviera su fajo de billetes, y mejor si son dólares? Algunos creen que eso les da peso. No, eso no nos da peso. Hermanos amados, jovencitos, no son los doctorados ni las maestrías los que les va a dar peso en esto de que estamos hablando, como ancla, que necesita peso. No son las grandes negociaciones los que les va a dar peso. El único que le va a dar peso al alma no es cómo vistes, no es qué perfume usas, no es qué carro manejas, no es qué contactos tienes en el gobierno.
Eso no es lo que genera el peso. El peso solamente lo genera nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Entre los siglos 18, me parece que desde el siglo 17 al 18, los buques que se usaban en los mares llevaban más de 4 anclas. Pero qué interesante que una de esas anclas, ¿sabe cómo se llamaba? El ancla de la esperanza. No sé por qué le pusieron así, pero le pusieron el ancla de la esperanza y la colocaban del lado derecho, es decir, a estribor. Eso significa que hasta los marineros en el ámbito, diríamos, un tanto secular, reconocían que la esperanza que tenían ante una tormenta o ante situaciones complicadas era el ancla que llevaban. Por eso, esta mañana yo quiero hablar de la esperanza como el ancla del alma. Ahora, fíjese qué interesante. Vemos nosotros que en el hebreo hay una palabra que se oye como tikvá. Tikvá significa esperanza, así la tradujeron. Si usted me acompaña a Ruth, ese pequeño libro en el Antiguo Testamento, Josué, Jueces y Ruth, así llega más rápido. Josué, Jueces y luego Ruth, capítulo 1 y verso 12. ¿Lo tiene? Dice, en ese diálogo que estaba teniendo con Orfa y con Ruth, Noemí les dice: volveos, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese tikvá, tengo, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos para que fuesen grandes? Es llamativo que en estos tiempos bíblicos, cuando las mujeres se quedaban sin esposo, como les pasó a ellas, que murieron sus esposos, al parecer no era tan bien visto. Primero, que se casaran de inmediato, y segundo, con quienes se iban a casar. Como ellas decidieron, por lo menos Orfa ahí estaba todavía interesada en acompañar a su suegra por ese nexo familiar que se había dado. Noemí sabía que como eran jóvenes les tenía que dar marido, y por eso ella dice: esperanza tengo. Ahí se usa esa palabra tikvá. Ahora, mire qué interesante, porque tikvá literalmente en nuestro idioma lo que significa es cordón. Qué raro, ¿verdad? Cordón. Pero no es tan raro si pensamos que un ancla no funciona si no está amarrada al barco. Solo que son cadenas, porque el peso es muy fuerte. ¿Está conmigo en esta mañana? Tikvá es cordón. Tikvá es esperar, aguardar. Por eso se traduce esperanza. Yo me encontré con casi 5 palabras hebreas que se traduce esperanza. No hay solo una. Quiere decir que debe haber una razón por la que se utiliza tikvá aquí, por la que se utiliza otra palabra, bataje, en otro lado. Se utiliza kesel en otro lado, o makhase, o techelet, o midtaj, como 6, 7 palabras usted que se traduce esperanza. Qué difícil es el hebreo. Para nosotros esperanza solo necesitamos una en el español. Ahora, una cosa sorprendente ahí cerquita, si regresamos a Josué, ahí cerca de Ruth, en el capítulo 2 de Josué,
Verso 21, tikvá se usa, acuérdese, literalmente es cordón, cuerda, y lo traduce en esperanza, como que usted y yo tenemos que estar amarrados a algo. Yo le pregunto, ¿a qué está amarrada usted o a qué está amarrado los varones que están aquí? ¿Está amarrado a su esposo? Ay, hermano, sí, porque nos casamos. ¿Pero su esperanza es su esposo? Sí, porque él es el que trabaja, él es el que lleva las cosas que necesitamos y está bien. Pero en realidad su esperanza debe ser el de arriba. ¿Qué hace una mujer cuando se muere su esposo? Si su esperanza era su esposo. ¿Qué hace un hijo si sus padres se mueren? Nuestra esperanza, el estar amarrados a algo, tiene que ser al Señor hoy más que nunca. De lo contrario, nuestra alma puede zozobrar. Había una mujer no de buen vivir. En ese capítulo 2 y verso 21 se llamaba Rahab. ¿Se acuerdan? ¿Cómo le decían? ¿Cuál era su sobrenombre? La ramera. Feo, ¿verdad? Pero era su vida. Y en el 2:21 de Josué dice, en relación con Rahab, la ramera en Jericó, dice el verso, y ella respondió, cuando está hablando con los espías, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella, ¿qué hizo? Ponga atención a esa parte. ¿Qué hizo Rahab? Ató. ¿Con qué se ata? Con una cuerda. Esa cuerda llamativamente era de color rojo. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Ató el cordón. ¿Cuál es la palabra hebrea ahí? Ató el tikvá. Ató la esperanza. ¿Por qué el cordón rojo iba a ser una esperanza para esa mujer? Porque había hecho un acuerdo que si escondía a los espías, cuando entraran a conquistar Jericó, ellos iban a ver el cordón rojo e iban a decir a todos los soldados, no maten a la persona que está dentro de su casa y a sus familiares. Tikvá, el cordón rojo, era la esperanza de seguir viviendo y no morir. ¿Tiene tu casa? Y no hablo de la casa en sí, el edificio. ¿Tiene tu familia, varón, tikvá, atada, donde se pueda ver? En otras palabras, no es casualidad que sea rojo. ¿Toda tu familia está cubierta por la sangre de Cristo? ¿Puedes dormir tranquilo? Que aunque el COVID se lleve a un miembro de tu familia, Dios no lo quiera y lo reprendemos, se va con el Señor porque tenía cordón rojo. ¿Me está entendiendo, hermano? Ató el cordón de grana a la ventana. Eso es como cuando los judíos les dijeron que tenían que pintar los dinteles con sangre de cordero en el día de la Pascua. ¿Se acuerda? El que no lo hacía porque no quería hacerlo, ¿qué pasaba? El destructor pasaba por ahí y mataba al primogénito. Cuando yo veo estas instrucciones que nos dan de mascarillas, de esto y lo otro, yo sé que son las almas las que no nos gusta esto. Seamos honestos, ¿a quién le gustan las leyes? ¿A quién le gustan las limitaciones? A ninguno. Aleluya. Pero en la escritura habían instrucciones que si no se hacían, podía causar serios problemas. Me quedan 10 minutos nada más, hermanos. Yo no sé qué voy a hacer, pero Proverbios 14:26. Acompáñeme a Proverbios 14:26. ¿Lo tiene ahí? Me interesa una parte de ese verso donde dice,
Se lo voy a leer aquí en esta versión. Dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Así dice su Biblia. Y la esperanza, esta es otra palabra hebrea, no es tikvah. Y la esperanza, otra versión dice, y el refugio, porque esperanza nos da refugio, tendrán sus hijos. Si la esperanza es el ancla de mi alma, ¿no cree usted que Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es quitarnos la esperanza? Veía a alguien que compartía hace poco. ¿Cuántos saben que en Estados Unidos la cosa está más difícil que aquí? Aquí se han muerto 4,000 y algo de personas. En Estados Unidos, Charlie, ¿estás al día? 200,000 ya. ¿O medio millón? ¿Cuántos se han muerto? ¿Cuántos? Redondeémoslo casi a 300,000. Eso asusta, ¿verdad? Claro, es una tierra enorme. Pero esta persona, ministro de Dios, decía: he visto ovejas y ministros que cuando les dio el COVID no querían saber nada de Dios. ¿Se recuerda que el domingo pasado hablamos de algunos testimonios que hemos visto de gente que hemos orado por ellos? Un director de alabanza de una iglesia afín, muy sinceramente, porque en esto tenemos que ser sinceros los cristianos, a veces no somos sinceros. Me llamó la atención que muy sinceramente él dijo que la fe le estaba faltando. Pasó 25 días o un mes, no sé, ahí en el Parque de la Industria. 2 pastores conocidos han pasado por el Parque de la Industria. No he tenido oportunidad de hablarles. Claro, a algunos les da muy suave, a otros hermano, es completamente difícil la experiencia de no poder respirar, sentirse uno que se ahoga, ¿cierto? Y si te tienen que meter un tubo, qué experiencia más terrible, ¿no? Incluso ya ni lo sientes porque te sedan. Entonces me parece a mí que sí hay experiencias donde somos verdaderamente puestos a prueba. Y la Biblia dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y la esperanza tendrán sus hijos. Tus hijos y mis hijos, mis hijas, observan si tengo esperanza, si tengo fe y si tengo amor. Y les va a servir en los momentos más difíciles de su vida. Ahora, si volvemos a Hebreos, porque el tiempo se me fue. Hoy son prédicas cortas. Qué bueno, va a decir usted, ¿verdad? Al fin el hermano Sergio va a aprender. Mejor me río. Capítulo 6. 5 minutos me quedan. Fíjese que en todo el capítulo 6 de Hebreos, yo le pido que lo lea en casa. Si resumimos los versos antes del 19, se los voy a resumir de esta manera. En el verso 1 nos piden que avancemos a la madurez, y estas experiencias nos van a obligar a avanzar sí o sí a la madurez, porque el Señor ya viene y viene por una iglesia madura. Pero después, en los versos 4 al 8 nos dice que dejemos los rudimentos, y ahí explica cuáles son. Usted los conoce. Del verso 9 al 12 habla del servicio de los fieles. Yo sé que usted vino a las 7, los que pudieron venir a esa hora, que lo citaron una hora antes. Eso es un servicio de fidelidad. Y ahí dice que ese trabajo que hacemos en la obra del Señor no va a ser tomado en vano. Pero note cómo ahí, en ese contexto, entre el 9 y el 12,
Dice el verso 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se termine el coronavirus? No, hasta el fin. Eso quiere decir el fin de nuestra vida aquí en la tierra, para plena certeza de la esperanza. Usted estará preguntando, ¿qué es esperanza? Bueno, sencillo, es esperar algo que todavía no ha llegado. Luego dice el verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que hemos necesitado en estos días y que vamos a necesitar, paciencia, heredan las promesas. Acompáñeme rapidito a Romanos capítulo 8, si no solo se lo leo, verso 24. Dice 8:24: porque en esperanza, acuérdese, es el ancla, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, póngale atención a eso, no es esperanza. Por eso la esperanza va unida a la fe. Porque la fe, cuando hay fe, hay esperanza. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo tengo la esperanza que un día estaremos sin nada de esto y otra vez todos juntos como antes. ¿Usted también tiene esa esperanza? Tengamos esa esperanza. Porque dice el verso 24: porque lo que alguno ve, que eso es lo que el mundo quiere, dice: yo creo lo que veo. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué espera usted que no ve? Yo espero ver al Señor, hermano. Mi esperanza es verlo. ¿La suya también? Pero ahorita no lo vemos. Pero nuestro espíritu nos dice que está aquí. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy, ha dicho, y Él no miente. Pero si lo que esperamos, o mejor dicho, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y para tener paciencia, ¿qué se necesita? Enfrentar las pruebas, hermano. Y yo creo que hemos enfrentado muchas pruebas. Y le tengo malas noticias, van a venir más. Y de igual manera, verso 26: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Termino con el ejemplo bíblico porque ya me pusieron el rojo y ya tengo que terminar. Primera de Timoteo, hasta ahí llego. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Lo voy a leer en esta versión. Dice: reteniendo la fe, 1 Timoteo 1, 19 y 20, y buena conciencia, la cual desechando algunos en cuanto a la fe, y da nombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro, y dice algo muy fuerte el apóstol Pablo, los cuales entregué a Satanás. ¿Se podrá entregar a hermanos a Satanás? ¿Qué dice usted? Está serio eso, ¿verdad? Pero Pablo lo hizo con su autoridad apostólica, ministerial. ¿Y usted por qué cree que dejó nombres? Eso se debe haber leído entre las iglesias contemporáneamente a la vida de ellos. ¿Se da cuenta usted que al principio la iglesia tenía reglas muy fuertes? O tal vez no reglas muy fuertes, sino que criterios ministeriales, tengo que entender, revelados por el Espíritu. No sabemos qué fue lo que hizo Himeneo. También hay otro con un nombre raro, Fileto, solo que aquí se menciona Alejandro.
aunque da una idea, dice, los cuales entregué a Satanás. ¿Cómo se entrega Satanás a alguien? 1 Corintios 5. ¿Por qué se entrega a Satanás a alguien? Por su pecado continuo. El de 1 Corintios 5 le quitó la esposa a su papá y seguía llegando al culto y tenía privilegio. Ay, hermano, ¿dónde dice eso? No, es un poquito de salsa a los tacos. Pero debe haber estado dentro de la comunión de la iglesia de Corinto, ¿cierto? Porque Pablo les dijo que lo entregaran a Satanás también, ¿verdad? Entonces, antes en la iglesia apostólica, no romana, al que continuaba en su pecado, lo entregaban a Satanás. ¿Usted ha oído de alguien que en estos tiempos contemporáneos se ha entregado a Satanás? Quizá muy pocos ejemplos. ¿Qué tan bíblico estamos siendo ahora? ¿Será que un hermano que anda con una sucursal, ¿aló?, se le reconviene, se le vuelve a reconvenir, se le vuelve a hablar, y si no hace caso, ¿qué cree usted que según eso tenemos que hacer? ¿Asistiría usted a una iglesia donde el pastor entregue a Satanás a alguien? ¿O se iría? Son cosas bien tremendas, ¿verdad? Para que aprendan a no blasfemar. Y en otra porción dice que estos, Himeneo y Fileto, naufragaron. ¿Se acuerda la imagen del barco con la que empecé? Eso significa que si ellos naufragaron en cuanto a la fe, no tuvieron en la tempestad ancla, perdieron la esperanza. Yo voy a terminar. ¿Se ha puesto a pensar usted que lo que ha sucedido y está sucediendo aún en muchas familias? Hemos orado por una familia Arriaga que no conocemos, ¿verdad? 10 miembros, hermana Luqui. Ya murió el papá, ¿verdad? Sigue mala la mamá. Eso es en Estados Unidos. Son hijos de Dios. Pero Dios decide a quienes se lleva y a quienes deja. Pero qué difícil es ver a toda la familia enferma. Ahora, ¿cree usted que Dios está apretando con un propósito? Lo que sí es cierto es que como es nuestro Padre, no nos va a apretar más allá de lo que nosotros vamos a poder soportar. Eso se lo puedo asegurar. Si la esperanza en las promesas que nos han dado se pierde, podemos naufragar. Las olas se pueden volver más altas, los vientos pueden ser más tempestuosos, pero acuérdese, nuestra esperanza está en aquel que entró a nuestras vidas hace muchos años y que es eterno peso de gloria. Que cuando vengan las tempestades tú sepas que tienes ancla. Que cuando los vientos se levanten muy altos y las olas traten de tragarte, tú sepas que ahí está uno dentro de ti que nos da esperanza, y esto se constituye un ancla bien diseñada que no te permitirá naufragar. Ponte de pie, mi hermano amado. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ser tú el objeto de nuestra esperanza. Gracias por morir en la cruz del Calvario y derramar tu sangre por cada uno de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque cuando tú operas el nuevo nacimiento,
anclas nuestro espíritu a tu propio espíritu, porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo presento delante de ti a este grupo de familias que después de mucho tiempo, Señor, pudieron estar juntas en espíritu, en comunión, viéndonos unos a otros y gozándonos por tu misericordia y por tu poder que nos ha mantenido con vida. Tú que conoces las almas de cada uno de ellos, sus sentimientos, sus pensamientos, sus decisiones, te pido que en esta mañana, si a alguno se le fue la esperanza o está a punto de perder la esperanza en algunos aspectos de su vida, yo te pido que por medio del Espíritu Santo, esa esperanza de gloria que eres tú, en nosotros lo fortalezca. Vientos han venido y vientos vendrán. Tormentas han ido y venido, Señor, pero nosotros en ti tenemos ancla para que nuestros sentimientos, esa gran gama de sentimientos, Señor, se anclen en ti, se amarren y se anclen a la roca que eres tú, para que no importa, Señor, lo que pueda venir hasta que tú cumplas tu promesa final de aparecer en la tierra, en esa venida secreta por nosotros. Aleluya, Padre, podamos mantenernos firmes, nosotros y nuestros hijos, sabiendo que tú lo que has prometido lo cumplirás. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, cada familia representada. Te suplico, Señor, que se vayan llenos de gozo, llenos de confianza, llenos de seguridad, llenos de fe y llenos de amor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.